Arranquemos, así ya terminamos con el desiderativo y seguimos con el otro test, que es el que les subí. Conseguí una mejor versión, porque la que tenía yo es muy vieja. No que la versión era vieja, sino que era en realidad PDF de fotocopias y estaban torcidas. Tenían que leerlas ustedes. Y con el celular fácil, pero con la computadora se les iba a complicar. Así que les subí el test de la persona bajo la lluvia, se llama así, persona bajo la lluvia. Ese test lo que hace es evaluar, ¿sí?, las defensas, la manera de, que tiene un sujeto de enfrentar todas las presiones ambientales, ¿sí? Se utiliza mucho a nivel laboral. Bueno, pero después vamos a hacer la introducción de eso. Hoy lo que me gustaría hacer, terminar un poquito lo del desiderativo, le subí el capítulo 2, ¿sí?, del librito del desiderativo de Selener. ¿La escuchan a la profe o no la escucho yo? No, pensé que se me había roto el auricular a mí, Sandra. Menos mal que hablaste. Escucha. Profe, no te escuchamos. No te escuchamos. Mandale un chat, porque capaz que ella tampoco escucha. Hola, hola, hola. ¿Ahora? Ahí te escucho. Ahora sí, profe. Sí, tuve que silenciarme y volver a activar. No sé qué le pasó a mi micrófono. Bueno, no importa. Repito otra vez. Nos vamos a meter para cerrar este segundo capítulo que yo les mostré del test desiderativo, ¿sí? Para ver un poquito qué cosas uno tiene que tener en cuenta al momento de analizar ese test, ¿sí? Las autoras van a tomar varios indicadores. Entre los indicadores que van a tomar son los mecanismos instrumentales, es decir, la disociación, la identificación proyectiva y la racionalización, ¿sí? Eso es lo que ella va a tomar en cuanto a mecanismos instrumentales. ¿Qué es esto de la disociación? Es, bueno, ver cómo un poquito este sujeto que yo le estoy haciendo estas preguntas, estas 3 catexias positivas y 3 catexias negativas, ¿sí?, cómo va a responder de manera adaptativa a las consignas, ¿sí? Ellas van a diferenciar, por un lado, una disociación primaria, es decir, cómo el sujeto interpreta y se adapta a la consigna, ¿sí?, a la consigna inicial. Bueno, ya te voy a hacer unas preguntas, bla, 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 todo lo que se suele decir, para hacer esas 3 preguntas. Y la otra, la secundaria, o la segunda, que ella nombra como segunda disociación, es la que aparece en el resto del test, ¿sí? Cuando tiene que dar sus razones, cuando tiene que estar seleccionando los distintos reinos. Bueno, entonces una de las cosas que se va a medir dentro de estos mecanismos instrumentales es la disociación. El otro mecanismo instrumental es la identificación proyectiva, es decir, cómo el yo de este sujeto va a depositar algo de sí mismo en el símbolo que elija, o en el objeto que elige dentro de ese reino. ¿Ah? Ahí en la fotocopia les dan un montón de ejemplos de cómo puede fallar en esa identificación proyectiva, ¿sí?, todos los tipos de falla y qué implica esa falla. Y el tercer mecanismo instrumental es la racionalización, es decir, muestra en realidad la flexibilidad de recursos que tiene ese sujeto al tener que dar una respuesta, ¿sí? ¿Qué voy a responder en cuanto al por qué elegí lo que elegí? Si esa respuesta es coherente, no es coherente, si tiene, si argumenta por demás. ¿Ah? Bien, además de estos mecanismos instrumentales, ellas dicen que tenemos que tener en cuenta también cómo se va produciendo esta secuencia de ansiedades y cómo va manejando la ansiedad del sujeto a medida que se le van presentando las distintas catexias positivas y negativas
y cómo uno va tirando, cada vez le va quitando más recursos, ¿sí? Bueno, a este reino no podés nombrarlo, tenés que seleccionar del otro reino, ¿sí? Entonces, ¿cómo va manejando la ansiedad, su nivel de ansiedad a medida que la prueba transcurre? ¿Con cuántos recursos cuenta este? Yo no Profe, lo otra vez escucho. silencio. No te ¿Me escucho. escuchan? No se escucha. Profe, no te escuchamos. No. Ahí se cortó de vuelta, profe. Qué bajón, profe, no se escucha nada. Vemos que hablas, pero no se te escucha. Si es el celular, que lo reinicie, capaz que lo soluciona. No es el celu, está con la compu. Ari, ¿de qué materia decís que están aprobados? ¿Qué decías, Ariel? Ah, es un chiste, una boluda que puse. ¿Vos la escuchás, Ah, Ariel? no, No, yo no la escucho, estoy mintiendo. no se escucha. No, sino que se enchufe el micrófono. A ver, porque a Debe mí me tener pasa a algún veces. cablecito o algo mal del micrófono. Recién pensé que me había pasado lo mismo. No se escucha encima. No la critiquemos. A ver. Ahí está. Imposible criticarla, Peluso. Ahora te escuchamos todo. Listo. Es peligroso esto, ¿eh? Sí, no grites. Me dejas sorda. No escuchamos. Sí, se escucha, se escucha. Hasta la racionalización, la flexibilidad de recursos que tiene el sujeto, que dice que La secuencia, cómo dice maneja la ansiedad. lo que eligió y por qué. De nada. No lo escuché, si lo dijiste. Ah, sí, cómo reacciona el sujeto, cómo maneja la ansiedad. Mm.
Sí, o sea, yo lo tomé con, en mi caso, perdón, yo lo había tomado, que habías dicho inicialmente que lo teníamos que tomar, después dijiste que no lo tomemos, pero a mí me cuesta la interpretación más que nada, voy a volver a leer si subiste algo, porque me parece que es más difícil la interpretación que administrarlo. Mm.
No se escucha. No se escucha. Y un ejemplo, como diste el del aire. Mm. Mm. No lo terminé, porque dijiste que no lo hagamos. ¿Qué tarea, profe? Sí, lo del test desiderativo, que dijo Sandra. Dijo sí, algunas personas que tengan alguna... Eran larguísimos los ejemplos. Sí. Sí, yo encontré, pero eran larguísimos. Bueno. Bueno, después se lo... Pero no, yo no lo quise... Sí, sí, no lo quise copiar porque me parecía larguísimo y no, me quedé con los que había hecho a mis amigas, que le hice a dos, y nada, me causó gracia por ahí los ejemplos contradictorio, por ahí cuando eligió el animal, de que quería un mono para que sea libre, y después al final cuando no quería ser y elige el objeto, una valija que la transportan de acá para allá. Entonces me parecía todo muy contradictorio. Sí, lo mismo que, bueno, el barro para que no lo pisen y que era muy... Mm. Sí, sí. No, obvio, no. Sí, Mira, ¿te puedo hacer una cosa? tal cual. A mí me contestaron, o sea, una de las cosas que me llamó la atención es que a mí me contestaron, me gustaría hacer piso para que no me pisen. ¿Piso para que no te pisen? Claro. No, no quiero hacer piso. ¿Por qué? Porque te pisan, pasan por encima. Y analízalo, profe, analízalo. No sé, no entendí el capítulo 2. Sí. Sí. Nosotros con Y Mariana lo hicimos. A ver, Mariela, contanos, Mariela. Lo hice a Mariano y Mariano me lo hizo a mí. El otro. ¿Y se analizaron, Mariela?
Sí. Y creo lo que primero dije fue una rata, que no me gustaría ser. Porque es asquerosa, sucia, porque vive en lugares horribles. Dije todas características horribles. Y Mariano le costó un montón elegir lo que no le gustaría hacer. Mariela, ¿y ya te analizaste y leíste el capítulo 2? ¿Te analizaron? Sí, ya estábamos leyéndolo un poco. Haciéndose. Sí, porque es re difícil. El tema es que si uno ya conoce a la persona más o menos, yo pensaba hacérselo a una vecina, a una amiga mía, pero si uno ya conoce, ya es como que las respuestas en cierta forma te dan. Es como que ya sería más difícil analizar una persona completamente ajena que uno no sepa nada, me parece. Es más interesante. No vas a ser objetivo, es re imparcial. Pero eso te iba a preguntar, no podés ser objetivo si lo No podés ser conocés, objetivo, no porque podés ser tenés objetivo una, nunca. claro, Bueno, nosotros estamos con un practicando acá. desconocido sí, Estamos practicando, pero un psicólogo no te puede agarrar. O sea, yo, por ejemplo, que fuese psicólogo, no puedo agarrar ni a mis hijos ni a mi marido. claro. Obviamente nosotros no vamos a ser psicólogos ni nada por el estilo, estamos practicando. Por supuesto, Tiene que no es ser alguien que ético, no tal conozca. cual. Y ahí está el- Tal cual, yo considero eso, es más un juego. Profe, ¿puedo contar algo? ¿Puedo contar algo que me pasó? Porque yo le tomé a una persona que conozco. Y cuando le empecé a hacer las preguntas me sorprendí porque es una persona que tiene un temperamento, no lo ve fuerte, qué sé yo. Y cuando le empecé a preguntar, encontré como que no se siente nada. Y la verdad que me sorprendí, porque en sí como salieron rasgos de su personalidad, que en verdad lo tenía oculto. ¿Eh? No, que salieron como rasgos que tenía ocultos, porque con presencia, así, ¿no? Que uno bien plantado, como quien dice. Y son los cuando él peores, empezó a decir, los más claro, sensibles. ¿qué te sentís? Me dijo un potus. Y yo le pregunto por qué, ¿no? Y porque no es nada. Está ¿Porque siempre qué? ahí. Entonces, bueno, y distintas preguntas, porque ¿Por como que qué? ¿Potus? porque está ahí, es algo que está, nada más. Ah, ok. Porque siempre está ahí, Claro, justo, es por eso algo me como llamó que la está atención. y un potus, una planta, Sí. y es como una persona que no se mueve, que está ahí. Ay, pobre. No se escucha. Ay, qué lástima. Lo tenemos que transcribir, profe, no se lo podemos contar. No, Dedito. Bueno, no. sí, Ay, pero es re difícil, la interpretación es re difícil. ¿Qué tenemos? ¿Aula invertida? Para la semana que viene no tenemos clase y sigue. empezamos a hacer. A ver.
Sí. Yo tengo que poner oráculo, es así de simple. Yo lo voy a decir igual cuando sea docente, que se tranquila. Claro, es como más. Jamás en la vida escribió nadie por mí, profe, jamás. Por más que nadie lo crea, por más que nadie lo crea, nunca nadie escribió por mí. Ni aunque Jamás. ni aunque me lo pida, lo hago. Pero es que jamás, ni siquiera utilizo los apuntes que ella escribe para estudiar ni nada. Jamás, nadie cree eso, todo el mundo cree lo contrario, todo el mundo nos acusó durante 4 años de eso. No, claro. Pero todos los profesores nos han dicho, todos los profesores nos Poncio han dicho. Pilato, decía. ¿Quién te dice? Claro, pero tengo la fama de no escribir, no sé por qué. Es verdad, eso es verdad. Bueno, Eso es mañana verdad. después, ¿cómo no vas a tener clases de ortografía? Es verdad, es verdad. No. Lo que son trabajos por computadora los escribo, sí, pero si tengo que escribir así en clase, no. Así tomar apuntes de un año. No tengo cuaderno ni de la facultad, nada, no tengo cuaderno. Pero sí, los trabajos sí los he escrito yo, los que son por computadora, claro. Y ahí no tengo falta de ortografía porque está el autocorrector. Vas y venís. Nah. Es así. Son distintas estrategias. Por eso, en vez de escribírselo, le podría mandar un video con la interpretación del test, ¿no es cierto? Entonces tendríamos otra forma diferente de evaluar, ¿no? Bueno. Bueno, está bien, está bien. No hay problema. Este solo. Ok. No, si es que la computadora me lo corrige la computadora. Mariano, decía que eso No, es verdad, es verdad. Sandra, ¿qué pasó, Sandra? Pensé que había dicho algo, Sandra. Nada, está mal, perdón, humor negro, perdón. Bueno, ahora repetilo porque me quedo con la duda. Es que lo dije, o sea, me ganó la verborragia, no lo pensé, dije, Mariano, decía que sos disléxico, y dije, ay, no es gracioso. No es gracioso en este contexto, en este Es no. muy gracioso. Realmente el humor negro está bueno, sí. Negro, perdón. Hay que saber Yo no, perdón, me agarró. A mí me gusta, pero hay veces que ya se extralimitan algunos. Pero está bueno eso.
cuando Sí. falleció mi papá, realmente fue puro humor negro, pero Sí, fue la manera sí, que es tuvimos una Con una forma de- forma de una forma de transitar, sublimar sí. el dolor. Después Hola. pensábamos los dos y decíamos, ay, por Dios, ¿vos te diste cuenta lo que hicimos? Sí, sí. Yo decía, qué Con horror. una forma de atravesarlo, Sí, sí. a través del humor. Sí, tal cual. Todavía es el día de que pienso en mi viejo y lloro. Pero la O manera el de dolor, o el enojo, o lo que sea. sí, todo con humor negro. La angustia yo la transito con mucho humor negro. Así que bueno, no te preocupes conmigo porque no me va a caer mal Lo nunca. que pasa es que depende con quién a veces, ¿viste? Claro, bueno, obviamente. Hola, hola. Ahora sí Hola. se te escucha, Ariel. Obviamente en esa situación mi hermano podía usar Con humor tu negro porque familia. estaba conmigo. Que sabía que yo me iba a Claro, reír. claro, Mi Claro. hermano mayor se lo iba a comer crudo, pero yo me moría de la risa. claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Bien, pasamos al otro test, que es el test de la persona bajo la lluvia, que uno en realidad lo único que dice es a la persona, dibuja una persona bajo la lluvia. Se los voy a ver si lo tengo, se los comparto. El nuevo que bajé, no. 8000 veces lo tuve que hacer. El test bajo la lluvia se usa mucho a nivel laboral. Sí, ¿Sí? muy laboral. Sí. ¿Por qué? Porque vos estás viendo a la persona cómo reacciona bajo mucha presión. ¿Sí? Entonces se utiliza mucho. ¿Sabés lo que me salía a mí, lo que hacía yo? No puedo dejar de sacarme esa imagen de la cabeza. Un video de la época de Fred Astaire, del video del tema de la película Bailando original, bajo la Cantando lluvia. bajo la lluvia. Claro. Re lindo, ¿sí? Y te dibujo eso. Sí, sí. Bien. Esperen que lo estoy buscando acá. Ese test no se necesita más que una hoja de papel, un lápiz, una goma, solamente, nada más. Es un test fácil de administrar, rápido, ¿sí? No es nada complicado administrar ese test, ¿sí? Bien, yo les compartí este segundo formato que es mucho mejor el color, son los mismos autores, Querol y Paz, y está bueno. Profe, hay que porque- dibujar el paraguas, entonces. se dibuja el paraguas, no se dibuja el paraguas. Bueno, en este test ustedes van a Cada ver uno lo que quiera. qué pasa si se dibuja. Dibujo el paraguas, no dibujo el paraguas, bueno, todo eso se ve acá en este test. Es cortito, ¿sí? Porque tiene muchos dibujos, pero tiene muy poco para leer. Muy poquito para leer, ¿sí? Ah, Antecedentes históricos tiene solamente esto. ¿Quiénes pueden administrar sobre qué población? ¿Sí? Es fácil de administrar, se puede administrar de manera individual o se puede administrar de manera colectiva, es decir, bueno, se le dice a las personas, bueno, ahí tienen una hoja de papel, dibujen una persona bajo la lluvia. ¿Sí? Si te preguntan con paraguas, sin paraguas, vos dibujás una persona bajo la lluvia. ¿Sí? Solo eso. Bien, ¿qué se analiza? Se analizan las con dimensiones. pilotas. Con lo que quieras, movimiento, sin movimiento. Bueno, ¿qué pasa si dibuja paraguas? ¿Qué pasa si no dibuja paraguas? Si dibuja paraguas, ¿cómo lo dibuja? ¿Sí? Si dibuja la lluvia, ¿cómo es la lluvia? Son niñitas, gotitas. ¿Dibuja charcos de agua? ¿No dibuja charcos de agua? ¿Tiene movimiento el dibujo? ¿No tiene movimiento? ¿Se tapa la cabeza con un paraguas? ¿Se tapa la cabeza con un techo? ¿Se tapa la cabeza con un diario? ¿Se dibuja dentro de una casa observando la lluvia desde afuera? Bueno, todo eso está acá. ¿Y qué cosas uno analiza de ese dibujo? Bueno, a nivel de recursos expresivos, las dimensiones del dibujo, si es un dibujo que ocupa toda la hoja, si lo dibujó en el margen superior izquierdo, en el superior derecho, si lo dibujó abajo, si hizo piso o no hizo piso, ¿sí? Si lo dibujó en el rincón inferior izquierdo,
¿ah? Si lo dibujó en el medio de la hoja, si él lo dibujó y le quedó incompleto el dibujo, cortó las piernas a la mitad porque no calculó la hoja, ¿ah? Bien. El trazo, si es un trazo fino, si es un trazo muy grueso que aprieta el lápiz y que uno al dar vuelta a la hoja de papel puede sentir del reverso de la hoja el trazo del lápiz, ¿sí? ¿Cuánto tiempo utilizó? ¿Cómo fue la secuencia de ese dibujo? ¿Por dónde empezó a dibujar? ¿Por la cabeza, por los pies, por el paraguas? ¿Ah? Si hizo sombreados o no, y entonces acá empiezan a tener ejemplos. Dimensiones, ¿sí? Dibujo pequeño. Este es más fácil de analizar porque acá me dice qué significa cada cosa. Si hace un dibujo pequeño, por lo general implica timidez, aplastamiento, no reconocimiento, autodesvalorización, inseguridad, temor, retraimiento, que son las generalidades de cualquier dibujo gráfico, ¿sí? Cuando uno ve el dibujo de una persona, uno mira eso. Si el dibujo es chiquitito, generalmente sabe que está asociado con inseguridad, retraimiento, ¿sí? Poca valorización de sí mismo, ¿sí? Sentimientos de inferioridad. Bueno, todo eso se sabe porque son generalidades de los dibujos gráficos. Si el dibujo es grande, generalmente habla de expansividad, de gente extrovertida, ¿ah? Bien, si el dibujo es muy, muy grande, tan grande que necesito 2 hojas, ¿sí? Me está hablando de que esta persona tiene poco control interno. Me está diciendo que esta persona se siente inadecuada en el lugar donde se encuentra. ¿Ah? Que no hubo una planificación previa para dibujar. Cuestiones lógicas. Si voy a dibujar y me dan una hoja, tengo que calcular que en esa hoja el dibujo me tiene que entrar. ¿Ah? Bueno, entonces aparecen ilusiones paranoides, de grandiosidad, sentimientos de inadecuación. Bueno. Y tienen ejemplos bien gráficos. Este es mucho más sencillo de tomar. El emplazamiento, ¿dónde lo dibujo? ¿Qué pasa si lo dibujo en el margen superior? ¿Sí? En el tercio superior de la hoja. Bien, me está hablando de una persona eufórica, alegre, noble, espiritual, idealista. Sabemos que cualquier dibujo que esté en la parte superior es el espacio de la fantasía, ¿sí? Y todo lo que se dibuje por debajo, es decir, en el margen inferior, habla de realidad, ¿sí? De personas que están muy arraigadas a la realidad, ¿sí? Si dibujo en el lado izquierdo, es una tendencia a querer volver al pasado, quizás a la infancia. Si dibujo más del lado derecho o contra el margen derecho, habla más de lo que tiene que ver con pensar cuestiones a futuro, ¿sí? Con proyectar cosas a futuro. Bueno, todo eso es común de cualquier dibujo gráfico. Si dibujo en el centro, me habla más de una persona más adecuada, ¿sí? Más organizada, más equilibrada, objetiva. Bien, es bien fácil de analizar. Bien, el tipo de trazo, si el trazo es entero, si el trazo si es entrecortado, si dibuja tipo esbozado, ¿sí? Si es espigado el dibujo. Generalmente los dibujos de trazo muy espigado hablan mucho de lo que tiene que ver con cuadros de esquizofrenia. Lo mismo que cuando el trazo es tan débil que es como si el dibujo fuera fantasmal. ¿Ah? Bien, todo eso lo tienen acá. Si las líneas son redondeadas, si son tirantes. Este les va a resultar muy, muy fácil poder analizarlo, porque es un test gráfico. Bien. Se utiliza línea. Tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Eso no es relativo también a las herramientas que cada uno pueda llegar a tener a la hora de dibujar? Porque ponele, las mías son nulas, yo no dibujo, suelo hacer, es muy básico, no es algo que me haya interesado. Pero por ejemplo, en el caso de mi hija, que es chica, dibuja, vos le pedís un dibujo y es muy detallista, pone cosas que yo siendo adulta, ponele, no las pondría.
Sí. o qué sé yo, Bueno, la pero mano, cómo va la son indicadores mano. de su personalidad, ¿sí? eh, Bueno, pensamos que al ser chica va a estar en los detalles, ¿sí? Va a ser detallista. Quizás agregue más cosas de lo que uno le pida, y es esperable en la niñez. Si vos decís, dibujame una persona, y vos ves que ella te dibuja una persona, y te dibuja el pasto con flores, y te dibuja, no sé, un cielo con un sol, y vos decís, yo solamente en la consigna le pedí un dibujo. Es propio de la niñez. Obvio que todo esto se analiza en función de quién tengo adelante. y en el adulto, si es más detallista, No te escucho, Lucy. ponele, pues yo no soy detallista, yo ponele, pero hay gente que qué sé yo, te dibuja todo, como vos decís, la lluvia, yo te dibujé la persona, la lluvia que cae, ponele, y ya está. Ni me acordé del paraguas, ni me acordé del piso, ni de la nube, no importa, pero no va en el recurso a mí porque no me gusta. Pero tu recurso es una expresión de cuestiones de tu personalidad, que se ven en el dibujo, y que esa es la idea. ¿Sí? Ah, ok. Ok, no, porque hay gente que como se explaya más en todo en general. Porque es otra personalidad. Claro, que se explaye no quiere decir que esté mejor que la simpleza. ¿Sí? Recordá que uno engloba ahora todo. entendí. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, hace trazo fuerte. Su trazo es bien fuerte. Bueno, ¿pero por qué hace trazo fuerte? Y bueno, puede ser un indicador emocional del trazo fuerte, puede ser que tengo delante mío una persona que tuvo al nacer una dificultad que le generó cierta dificultad en la motricidad fina, y entonces naturalmente todo lo que hace con trazo grueso, pero ¿es un indicador emocional? No. No llegó a tener una parálisis cerebral al momento de nacer, pero le produjo dificultades a nivel motor que hace que el trazo sea grueso. Bueno, esto, si yo voy a tomar un test de una persona bajo la lluvia, vuelvo a repetir, nunca puedo sacar una conclusión en base a esto solo. ¿Ah? Claro. Vuelvo a repetir, nunca uso esto solo, pero a mí sí me da indicador. Si yo veo que el dibujo es pequeño, un indicador. Si veo que el dibujo hace un trazo muy suavecito, borra y vuelve a intentar. Yo tengo muchos indicadores que seguramente me está diciendo que esta persona es una persona tímida, retraída, insegura. ¿Sí? ¿Para qué me quedé? ¿Con que el dibujo fue pequeño? No. Me quedé con que el dibujo es pequeño, me quedé con que el trazo es suave, me quedé con que intenta, borra, vuelve, ¿sí? Prueba, no le gusta, lo vuelve. ¿Ah? A la vez, tuve una entrevista y vi que en su entrevista no me mira, ¿sí? Le cuesta expresarse. Yo voy recaudando varias cosas para decir, bueno, sí, lo que el dibujo me está mostrando me está confirmando lo que logro ver en otras técnicas. ¿Se entiende? Profe. Sí. Consulta. Este test se llama cobrar? de la persona bajo la lluvia. Sí. Este es de bajo la lluvia. Pero todos estos aspectos que usted está nombrando, que podemos analizar de persona bajo la lluvia. Podemos hacer, no sé, dibujar otra cosa, dibujar no sé, una casa. Si dibuja chiquito, si dibuja espaciado. Hay otro test que es de la casa. ¿Qué tiene de particular? Claro, no, por eso, pero digo, ¿qué tiene en particular la persona bajo la lluvia que no pueda tener cualquier otro dibujo? No sé, dibujar un pez adentro del agua. La lluvia. ¿Qué tiene de particular la persona bajo la lluvia? La lluvia. Y dibuja el paraguas también. La lluvia, que son, vamos a ver las defensas de esta persona frente al estrés. ¿Cuál es el estrés? La lluvia. ¿Cuáles son sus defensas? Lo que utiliza para protegerse o no de esta lluvia, de esta presión ambiental. O sea, hasta ahora estamos viendo que si por ejemplo, ¿Cómo? O sea que si por ejemplo no dibuja un paraguas, es que las defensas ante el estrés las tiene, como tiene pocas defensas no, ante el estrés.
O quizás sus defensas son altas, ¿sí? Y no necesita un paraguas. Porque el tipo o la tipa se la banca y se banca la lluvia. Se banca la Por eso todavía recién estamos iniciando con el test. No te me adelantes. O si te gusta, te interesa, empezá a ojearlo ahí en tu casa y chusmear a qué se refiere esto del test bajo la lluvia. ¿Ah? Recordá que las lluvias son las presiones del ambiente. Vos decís, dibujar a una persona bajo la lluvia y te dibuja la lluvia, te dibuja rayos en el cielo. Entonces, ¿cómo está viviendo esta persona las presiones ambientales? Las están sobredimensionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay rayos, las gotas son como agujas, ¿ah? Lo vivencia, cualquier presión ambiental lo vivencia como algo terrible, ¿sí? O vas a ver otro dibujo donde se le dice, dibuja a una persona bajo la lluvia y la dibuja adentro de la casa observando desde la ventana. Y entonces decís, ¿qué pasó? Y en realidad se mantiene totalmente ajena, ¿sí? Mira desde afuera las dificultades. Como diciendo el típico, yo argentino, ¿ah? Ahora después lo vamos a ir viendo. Igual vamos a avanzar un poquito nada más. Bien, todo lo que tiene que ver con la presión del lápiz, si es normal, si es débil, si es fuerte, si lo ejecuta con velocidad, con lentitud. ¿Ah? Ahora estamos yendo todo por arriba. El tiempo. También acá se evalúa. ¿Cómo? También se mira si dibuja, también acá se mira si dibuja la persona de palito o la persona no de palito. Sí, con cualquier técnica gráfica. Sí. ¿Pero no te dicen en la consigna que no tiene que ser de palito? Por lo general uno le dice que no sea de palito, pero ponele que le decís que no y te lo dibuja igual. Bueno, ahí te estás dando cuenta, ahí tenés un indicador de algo. Exactamente. Claro. Exactamente. Uno siempre que pide el dibujo de una persona, ya sea en el HTP, en la casa, el árbol y la persona, o en el dibujo de la persona, o de la figura humana, o en el dibujo de la familia, uno siempre dice, mira, te lo puedo hacer en palito, mira, yo sé que no sos un gran dibujante, pero preferiría que lo dibujes de otra manera que no sea con palotes. ¿Ah? Típico monigote. Y entonces la persona se va a pensar. Y uno le dice, no voy a mirar la calidad de tu dibujo. Yo soy tan mala como vos dibujando, así que quédate tranquila. Entonces le baja un poquito el nivel de ansiedad. ¿Sí? Okay. Bien, el tiempo, la secuencia del dibujo. Lo esperable es que siempre comience desde la cabeza y vaya hacia los pies. El movimiento, si es un dibujo rígido, me da indicación de cómo se relaciona con los demás. Si tiene movimiento, si hay actividad. Bueno, ¿para dónde camina? Si lo hace caminando hacia el pasado, hacia la izquierda, o hacia el futuro, hacia la derecha. Si dibuja otras cosas, miren si lo hace exhibiéndose, cero paraguas tiene. ¿Sí? Y fíjense, del tipo de gota de lluvia en este dibujo, a estas que son las típicas gotitas que parecen de lágrima. ¿Ah? Bien. Y los sombreados, si hace sombra o no hace sombra. Entonces, además de pedirle el cuestionario que completen, que ya se los voy a subir, de psicopedagogía y que tomen el test desiderativo o el que lo tomó me lo transcriba, les voy a pedir que lean esta primer parte que vimos ahora, ¿sí? Esto del análisis estructural en cuanto al dibujo en sí, cómo lo dibuja. Ahora nos vamos a poner a ver otras cuestiones que tienen que ver con el contenido del dibujo, ¿sí? Las posturas, los borrados, repaso de línea, el agregar o no accesorios, que es lo que decía la compañera. Mis dibujos son más simples, pero el de mi hija está lleno de cosas, ¿sí? La vestimenta, cómo es el paraguas, si reemplaza el paraguas por otra cosa, las partes del cuerpo, la identidad sexual y el dibujo de un personaje y no de una persona. ¿Ah? Todo esto lo vamos a ver la clase que viene. Pero sí lean esta primer parte y miren los dibujos, ¿sí? Traten de identificar eso que se expresa en el título o en el subtítulo
con lo que veo en el dibujo. ¿Ah? ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Dejamos acá, me duele la cabeza ya de tanto hablar. Bien. Si No no se hay me escucha, preguntas, ¿no? Hola. Ahí sí se te Sí, escucha. te escuchamos, te escuchamos. Sí, Ariel, se escucha. No, qué Ya reloj. terminamos. Por terminar.